nuestra página web también, conectados y por cierto con el WhatsApp pertinente. El neurólogo doctor Javier Gaete me acompaña a esta hora de la mañana. Don Javier, bienvenido pues. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ya tuvimos una clase magistral completa acerca de lo que significan los accidentes vasculares, en fin, que es el área que maneja el doctor Gaete, pero me hace alusión a algo muy especial. Este domingo 29 de octubre se celebra el Día Mundial del ACV. ACV, que es los accidentes cerebrovasculares. Bueno, han habido otras siglas, me decía usted cómo se define esto, pero en definitiva, ¿por qué el accidente vascular? ¿Por qué se llega a un accidente vascular? ¿Qué es lo que lo origina? Claro. La necesidad de crear un día para conmemorar esto es porque esta es una enfermedad que es muy importante, porque actualmente representa una de las principales causas de muerte en los adultos. Ujú. Varía año a año, algunos años la primera causa de muerte de los adultos o la segunda, y ahí comparte el lamentable primer lugar con las enfermedades cardiológicas, los infartos o los cánceres. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es muy importante por eso y además porque representa la principal causa de discapacidad actualmente en los adultos. Los accidentes vasculares o los ACV, que es una sigla, ¿cierto? Se refiere a enfermedades que afectan a la circulación cerebral, a los vasos sanguíneos cerebrales, a las arterias, principalmente, también a las venas, y que se dividen en dos grupos principales. Los infartos cerebrales, es decir, una arteria o una vena del cerebro que se tapa por algún mecanismo que se ocluye, y eso origina una pérdida de la irrigación de un segmento del cerebro. Eso representa aproximadamente el 75% de todos los accidentes vasculares. Y las hemorragias, que es el segundo gran grupo, que representa entre un 20 y un 25%, y es que ahí la arteria enferma no se tapa, sino que se rompe. Y se rompe, y eso hace que la sangre, que normalmente debe circular por dentro del vaso, ¿cierto? Bruscamente salga la sangre hacia dentro del cerebro. Y eso causa, por supuesto, todas las complicaciones que esa enfermedad trae. Entonces, el tema también adquiere relevancia porque esta enfermedad es muy tiempo dependiente respecto al daño que se puede producir y a las posibilidades de tratamiento. En el caso de los infartos, es decir, cuando se ha tapado una arteria, se ha calculado que rápidamente se empiezan a morir las neuronas. Porque las neuronas son células que son muy frágiles a la pérdida de oxígeno, a la pérdida de nutrientes. Entonces bastan pocos minutos para que el tejido, las neuronas empiecen a morir. Hay un estudio bien famoso que se hizo hace algunos años que un médico, un investigador trató de calcular cuántas neuronas se podían morir por cada minuto que pasaba en un infarto cuando está tapada la arteria. Minutos, no segundos, minutos. Minutos. Y el cálculo es dramático. Hasta 2 millones de neuronas por minuto. Por minuto. Entonces eso implica, ciertamente, que... Perdón, doctor, ¿y supuestamente cuántas neuronas tenemos nosotros? No, son millones. Son miles de millones. Pero el punto es que el punto es que hay un daño que es significativo y que es tiempo dependiente. Entonces, uno de los aspectos que se tratan de reforzar también es que las personas reconozcan los síntomas de la enfermedad y consulten rápido, porque el demorarse puede significar que ese tejido que se murió, ¿cierto?, se manifieste por una discapacidad permanente, una imposibilidad de poder realizar las actividades que se hacían previamente y muerte. Los accidentes vasculares, hablamos que son la principal causa de muerte. Entonces, demorarse puede ser muy, muy perjudicial. Mira, usted me habló de venas, arterias. ¿Cuál de los dos, por qué conducto, o cuál de los dos puede ser más delicado en un accidente cerebrovascular? ¿Las arterias o las venas ocluidas? Las arterias, porque las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón a algún tejido. A cualquier tejido. Hay arterias distribuidas por todo el cuerpo. Las arterias son, en el fondo, las cañerías que saca el corazón y por las que impulsa la sangre, y las que llevan el oxígeno y llevan los nutrientes hacia los tejidos, que es lo que permiten que los tejidos vivan y funcionen. Entonces las arterias son más importantes, más riesgosas, son más comunes y son las que causan más daño. El daño arterial,
que el daño venoso, en el caso de las enfermedades cerebrales. Doctor, ¿qué síntomas, por ejemplo, uno puede darse cuenta que está siendo afectado por Claro. un ACV? En general, ¿Cuáles son el síntoma? claro, ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a la persona? los síntomas del accidente vascular todos comparten una característica, que es el inicio brusco, y en muchos casos, inicio violento. Eh, es decir, que de un momento a otro la persona estaba normal y al minuto siguiente tiene todos los síntomas de una sola vez o en pocos minutos. Ya, ¿cómo cuáles? Los más comunes, Sí. una pérdida de fuerza de un Ya. lado del cuerpo Ya, habitualmente, una ya. parálisis, Ya. ¿cierto? Que puede afectar a la ¿Decirte cara. que un brazo, cualquier brazo puede ser o alguno en especial? Un lado del cuerpo en general, estas enfermedades afectan a la mitad del cuerpo. Ahora, a veces afecta a una parte de la cara y la mitad del otro lado del cuerpo, pero lo más corriente es que afecta a la mitad del cuerpo. Ya. O sea, una persona estaba normal y bruscamente pierde la fuerza en el brazo, pierde la fuerza en la pierna al mismo lado, no puede caminar, se le desvía la cara hacia un lado. Ya. ¿Ya? Ese es típico de un Ese accidente síntoma es típico, absolutamente. de un minuto a otro. De un minuto a otro. A diferencia de otras enfermedades que afectan al cerebro, que no son vasculares, pensemos en un tumor, por ejemplo, Sí, sí, sí. un tumor que crece lentamente, los síntomas puede ser una parálisis, pero esa parálisis se va instalando de forma lenta. Entonces la persona nota un día que siente una molestia, a la semana siguiente está un poco peor, a los 2 meses está peor. Una evolución lenta. Ya. No es lo típico de un accidente vascular. El accidente vascular es brusco. Estaba normal, Sí. a los 5 minutos o al minuto está con todos los síntomas. Una pérdida brusca de la capacidad de hablar Ya. o de comunicarse. De hablar en el sentido de... Que no puede modular, no puede Exactamente, comunicar. no puede modular, no puede articular las palabras, lo que normalmente la gente denomina la lengua traposa. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Que no puede, le salen las palabras pero no se le entienden bien. Si eso es de inicio brusco, uno tiene que pensar en un accidente vascular. Y la alteración del lenguaje en el sentido de la incapacidad de comunicarse. O sea, la persona a lo mejor no tiene la lengua traposa, pero las palabras que ocupa son inapropiadas, son palabras que no existen, trata de decir algo y no lo puede decir, y no puede comprender. O sea, usted le habla, le dice, ¿qué le pasa? No puede decir, pero ¿desde cuándo está así? No entiende. No entiende el lenguaje. Uf, qué ¿Ya? complicado. Eso ocurre mayormente cuando se afecta el cerebro del lado izquierdo, porque en la función del lenguaje está más o menos lateralizada. En la mayoría de las personas que somos diestras, o sea, ocupamos la mano derecha, el lenguaje está localizado en el lado izquierdo. Entonces, si se tapa una arteria que afecta el área del lenguaje, a veces la única manifestación, la persona puede que no tenga parálisis, pero bruscamente dejó de hablar, o dejó de comunicarse, o no puede decir lo que le pasa. ¿No? El tercer síntoma, también de importancia, es la pérdida brusca de la visión. ¿No? También, ¿eh? Las pérdidas de la visión son síntomas comunes. Mucha gente en la población tiene problemas visuales, crónicos. Y aquí lo mismo. Ya. Es una ceguera, una pérdida de la visión que se instala bruscamente. La persona veía normal o usaba sus lentes habitualmente, pero bruscamente queda ciego. Queda ciego de un ojo, por ejemplo. Sí. O pierde la visión de ambos ojos. Y ahí habitualmente una pérdida de la visión de la mitad del campo visual. O sea, usted veía todo normal y de repente la persona nota que no ve bien y alguien se da cuenta de que choca. Cuando camina, choca. Y en realidad lo que ha perdido es la mitad del campo visual. La visión del campo visual. Ya, mira, doctor Gaete, ¿cómo se llega a un accidente vascular? Usted me está dando los síntomas. Los síntomas. Pero ¿cómo se llega a ello? ¿Por qué? ¿Qué es lo que gatilla o puede gatillar? Porque estando sano no tendría, o sea, o una persona que no tiene nada, de repente puede también, ¿y qué grupo etario afecta? ¿Siempre la gente mayor o esto es a cualquier edad? Claro. Una de las creencias en la población general, incluso hasta hace algunos años dentro de los equipos de salud, era que esta enfermedad afectaba a las personas mayores, o a las personas, a los abuelitos. Sí. Pero la realidad es que los ataques cerebrales afectan a personas de cualquier edad. Nosotros tenemos personas de 25 años que han tenido accidentes vasculares. Ahora, es cierto que hay una curva que es menos frecuente en personas jóvenes y es mucho más frecuente en personas mayores de 60, mayores de 65 años.
En promedio, nosotros hemos calculado, en promedio las personas tienen más de 60 años, más de 65 años, alrededor de 60, 65 años. ¿Y por qué es más común en personas de más edad? Porque la mayoría de las veces el ataque cerebral está relacionado a enfermedades que han estado presentes mucho tiempo, años, y que se llaman factores de riesgo. O sea, enfermedades que a lo largo del tiempo, cuando no se diagnostican, cuando no se tratan o se tratan de una mala manera, van produciendo un daño de esa cañería, de la arteria. ¿Cómo no? Es como los gaffiter, ¿cierto? Sí, que tienen que destapar cañerías que se ha producido un sarro. Ese sarro, en el caso de las arterias, o esa enfermedad de la arteria, se llama colesterol. Se llama placa de ateroma, que entre otras cosas tiene colesterol. Y esa enfermedad, lo más frecuente, la que tiene mayor importancia, es la hipertensión arterial, ¿ya? Que es lo que en salud se llama el enemigo silencioso. Ya, y ese es un factor gatilante. ¿Por qué un enemigo silencioso? Porque la hipertensión no produce dolor. No da síntomas. La mayoría de las veces no da síntomas. Y eso también es algo que uno tiene que enseñar o decirle a las personas. Porque uno relaciona con estar enfermo con sentirse mal, con sentir alguna molestia, un dolor, algo que produce disconfort. Pero la hipertensión, en la gran mayoría de los casos, no produce síntomas. Salvo cuando tienes la presión muy alta. Salvo cuando está con una crisis hipertensiva, con una emergencia hipertensiva, pero ahí estamos hablando de presiones que son muy, muy, muy elevadas. Incluso hay gente, cuando esto es muy crónico, ¿ya? Por ejemplo, la gente dice, yo tengo 20 de presión y no tengo nada, no tengo ni una molestia. ¿Eh? El problema es que esa hipertensión, cuando se ha mantenido en el tiempo, se puede manifestar a veces por única vez o por primera vez con un accidente vascular. Una persona estaba normal, hipertensa, le habían dicho muchos años que era hipertenso, que tenía que tratarse, no se sentía mal, no tomaba los remedios. De un día a otro, una parálisis, una alteración del lenguaje, una pérdida de la visión, y que es debido a un accidente vascular. El otro factor, que también relevante, es la diabetes. La diabetes puede tener múltiples complicaciones. Ya. O sea, es conocido el tema de los problemas visuales, ¿cierto? La retinopatía, la enfermedad renal, la neuropatía, pero también el daño vascular. La diabetes también es un factor, y también es una enfermedad que puede no dar síntomas, o puede dar síntomas cuando ya ha habido un daño. Sí, claro. Entonces, la única manera de saber si uno tiene diabetes precozmente es haciéndose un examen de sangre. Ya. La diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, que es un factor también relevante para los infartos principalmente. Hábitos. Y aquí hay un aspecto que es fundamental, el cigarrillo. El cigarrillo. Fumar es un factor de riesgo reconocido para accidentes vasculares, principalmente para infartos, pero también para algunos tipos de hemorragia. Y aquí el riesgo es para todos, pero es mayor en personas jóvenes, es mayor en mujeres, y es mayor dependiendo de la cantidad de cigarrillos que se fumen, por supuesto. Claro. Es malo fumarse 1 o 2 cigarros al día, pero es mucho peor fumarse una cajetilla o 2 cajetillas. Seguro. Mire, la gente consulta, igual quiere saber, hay un par de fonos, siguiendo este hilito conductor ahí, se va a encontrar con que hay un par de audífonos. ¿Acá? Sí. No, allá. Sí, ahí está. Porque nos están llamando a esta hora. Estamos con el doctor, el neurólogo Javier Gaete, acá en los estudios en esta primera conexión. Buenos días. Sí. Adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, saludos en el nombre del Señor, de acá en la hermosa ciudad de Puerto Natales. Ya. Yo soy una persona que tengo 78 años y voy con la hija porque tengo cáncer a Punta Arenas y me estoy haciendo la quimio. Y en el hospital me atienden de maravilla, que ustedes todos son muy buenos. Ya. Pero con la pensión que yo tengo, mi amor, hay veces que de los taxis nos cobran 2.000 y tantos, otros nos cobran hasta 5. Y pues yo tengo que ir cada 8 horas porque no tengo más, tengo los medios solamente, amorcito, de la pensión que me da el gobierno por misericordia. Ya. Hay algunos que ellos cobran bien, le dan 2.000, pero hay otros que se tiran hasta 5. Ya. Porque saben que nosotros no somos de Punta Arenas, hijo. Ya. Mi nombre no es Tiro Barrientos Montalva, mi amor, que Dios lo bendiga. Disculpe si lo molesta, pero es porque uno ya no da más. Ya. Pero con la enfermedad que tengo solamente la pensión esa. Ya, muy bien. Ya. Y hay veces que tengo conocidos que me regalan ropita de segunda mano y yo lo vendo barato para juntar platita. Ya, muy bien. Bueno, mi amor, que Dios lo bendiga mucho. Gracias. La verdad es que lo entendí muy poco. Le entendí poco.
Bueno, la señora tiene 78 años, una señora creo que era, ¿no? Están haciendo una quimio, Sí. en fin, Y tiene dificultades para para... trasladarse a ese caso al hospital No, no, por sus pero ella dificultades está... económicas. Exactamente, y Mm. por otro lado también, como tiene quimio, hay un deterioro ahí también, ¿no es cierto? Especialmente cuando se está con cáncer y se hacen estos tratamientos. Él tenía dificultades para hablar la señora. Sí, bueno, no es parte de mi Sí, especialidad, no, no, digamos, no, pero las claro. quimioterapias, claro, debilitan mucho a las personas. Son tratamientos que producen Las muchas molestias. consecuencias de un accidente cerebrovascular son bastante complicadas, doctor Gaete. Las consecuencias, digo, porque usted dice que la mitad de estas personas quedan discapacitadas. Claro, uno de repente observa. Me imagino que todo esto pasa en la medida que uno puede haber sido abordado. Tenemos otro llamado, último llamado. Buenos días. Muy buenos días, don Juanito. Buenos Estoy días, señor. llamando de Porvenir. Ah, Habla la hola. señora Tamara por acá. ¿Cómo está, Un Tamara? saludo para el neurólogo, para el doctor Gaete. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Doctor, quisiera preguntarle lo siguiente. Mi sobrina hace poco tuvo un adormecimiento de la lengua. Ya. Ella le hicieron los exámenes, pero todo le salió bien. Eso es un punto. Y lo otro también, que hace poco tuvimos las jornadas por la rehabilitación que se llaman ahora, acá en Porvenir, alcanzamos una meta bastante alta. Y bueno, varias personas, acá somos una comunidad pequeña, una radio aquí, la Radio Porvenir, que llevó la campaña adelante, Ujú. y conocimos varios conceptos, digamos, de enfermedades que, digamos, porque los vecinos contaban la historia a veces de sus nietos, de sus hijos, para poder entender un poco ciertas enfermedades, por ejemplo, como la hipotonía, la epilepsia refractaria, ¿cómo se llama? El asunto esto de los niños que tienen esto es como un autismo, Ujú. y esas enfermedades, digamos, bueno, son digamos, conceptos que están relacionados con la parte neurológica igual. Si usted pudiera dar una pincelada o referirse a ellas un ¿Cómo no? poquito para poder ver un poco el concepto, digamos, un poco más de fondo, Ya. me gustaría. Bien, gracias, Tamara. Gracias. Ahí está. Eso cuando adormecer la lengua es Sí. como también un síntoma, me da la impresión, ¿eh? Claro, en este caso, por ejemplo, lo que nosotros, el síntoma que uno tiene la sospecha es una alteración del habla, o sea, Ya. una disartria. La persona tiene la lengua traposa o la habla ebriosa, Sí, como decir que la persona estuviera bajo los efectos del alcohol. sí, sí, sí. Es el mismo síntoma. La persona que se emborracha Sí, tiene disartria. Ese es exactamente el síntoma. ¿Ya? Ahora, ese síntoma, uno puede sospechar un accidente vascular, pero también puede tener otras causas. ya. En el fondo es un síntoma de sospecha, pero no es un síntoma que sea necesariamente patognomónico, o sea, definitivo de que está sufriendo un accidente vascular. Ya. Ahora, los adormecimientos no son propiamente lo que estamos hablando. Ah, Los mira. adormecimientos pueden tener otras causas. O sea, que si uno se le adormece la lengua, pero habla normal y no tiene la lengua traposa, Está medio lento para hablar por último, ¿no es cierto? Le cuesta un poquito puede más. tener otros orígenes, digamos. Ya. Pero acá el concepto es que la lengua traposa, el habla ebriosa, ¿eh? Dificultad para articular las palabras. Ujú. Ese es el síntoma que a nosotros nos debe mover a preocupación en el contexto de los accidentes vasculares. Ahora, el accidente vascular, usted dice, doctor, son minutos para reaccionar. Yo trasladarme también, esto pasa por cuánto tiempo me demoro en llegar al hospital, puedo demorarme 10, 15 minutos. Los 15 minutos, ¿cuántos millones de neuronas se mueren? Mucho. Y después de eso, ¿cómo quedo? Es decir, lo más, uno ha visto siempre generalmente, de repente, claro, se te tuerce la cara, la boca, en fin, pero con tratamiento, si llegas a tiempo y logras poder, porque en eso usted se ha visto en varias emergencias graves, que ha salido airoso dentro Sí. lo hemos sabido. Bueno, interesa también a nosotros dar conceptos acerca de esta enfermedad, ¿cierto? ¿Por qué es relevante? La primera principal causa de muerte, discapacidad, que es tiempo dependiente, que esto hay que consultar rápidamente. Pero además, porque en Punta Arenas, nosotros desde hace ya, ahora en noviembre, vamos a cumplir 4 años, tenemos un sistema de atención Ya. para las personas que tienen sospecha de estar cursando con un accidente vascular y que tengan pocas horas de evolución. Hay un tratamiento para los infartos, es decir, cuando hay una arteria que está tapada, ¿cierto? Sí. Que nosotros implementamos, que se llama trombolisis, que es un medicamento que se administra a través de una vía venosa y lo que busca es destapar esa arteria que está tapada. Ahora,
ese tratamiento solo ha demostrado efectividad si se administra dentro de las primeras 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. O sea, ese es el tiempo en que podemos actuar Reaccionar. con ese fármaco, Sí, que sí, sí. es una herramienta muy importante porque ha demostrado que puede disminuir el riesgo de que la persona quede con discapacidad. Ya, ya. Ahora, por supuesto, no da lo mismo si uno logra tratar a la persona a la media hora, a la hora o a las 4 horas 25. Sí, ¿cierto? sí, claro. O sea, no es el concepto de decir, bueno, tengo una parálisis, pero yo una vez escuché a un doctor que dijo que hasta las 4 horas y media. No. Es lo más precoz posible porque el tiempo corre y lo que usted mencionaba es muy relevante. Se ha calculado que en un infarto cada minuto cuenta y cuenta de una manera pero fundamental. Hasta casi 2 millones de neuronas por minuto se pueden morir en un infarto cerebral. El cerebro tiene miles de millones de neuronas, pero 2 millones de neuronas cada minuto que pasa es muy significativo. Entonces, si alguien lo pesquisó, tiene que irse de inmediato. Si tuvo los síntomas, tiene que irse de inmediato, independientemente de que hasta las 4 horas y media se le pueda administrar el fármaco. Pero si ese fármaco se administró a la hora, tiene muchas más posibilidades de beneficiar a la persona que si se administra a las 4 horas. El tiempo es fundamental. Entonces, en Punta Arenas, en nuestro hospital, en el hospital clínico, hay un sistema que funciona las 24 horas del día con un sistema de atención rápida para estos casos. Para estas patologías. Y los criterios de atención son dos: que la persona tenga síntomas característicos, y aquí estos síntomas que hablamos los redujimos a 3, que son parálisis brusca de la cara, parálisis o pérdida de fuerza brusca de un brazo y alteración de la capacidad para hablar o comunicarse. Cualquiera persona que tenga uno de esos o los tenga los 3 y lleva menos de 4 horas y media desde que comenzaron, hay un concepto que se denomina que nos da la urgencia, que se llama clave o código, clave ataque cerebral. Y ese concepto implica que esa persona rápidamente se traslada al hospital, en el caso que lo rescata el SAMU, ingresa prioritariamente, es atendido por el médico, el equipo de enfermería de turno, hay un neurólogo que está de llamada y se le hacen todos los estudios para definir si esos síntomas son o no un ataque cerebral, y si es un ataque cerebral, ¿qué tipo? ¿Una hemorragia o un infarto? Y si es un infarto, ver si tiene posibilidad de tratarse con trombolisis, que es este fármaco que trata. ¿Cómo no? La trombolisis, lamentablemente, es un fármaco que tiene sus indicaciones muy precisas. O sea, no es que todas las personas que tienen un infarto con 4 horas y media se pueden tratar, porque tiene que cumplir con una serie de requisitos. Hay algunas situaciones que impiden, porque es un tratamiento que tiene riesgo también. La persona puede sangrar. Entonces, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Pero si los cumple, uno puede administrar ese tratamiento y eso puede cambiar dramáticamente la situación. O sea, nosotros tenemos casos, en estos casi 4 años, hemos atendido llevamos más de 520 personas tratadas a través de este sistema del código, de la clave SB, y hemos podido hacer trombolisis en 114 personas. Ese es un número muy, muy significativo. Y en algunos casos, el cambio ha sido, pero muy dramático. O sea, una persona que estaba con síntomas muy severos y que, gracias a que consultó o fue llevado oportunamente, pudo tratarse y eso significó que ha podido tener recuperación. Yo recuerdo un reportaje que le hicieron a ustedes en una situación muy complicada de un trabajador que llegó. Salió un reportaje, era no sé si 1 año, 2 años atrás. Sí, hemos tratado de que esto... En el bien de informar, primero, que está este equipo, ¿no es cierto? Y segundo, de rescatar síntomas que son complicados y que la gente de repente, porque uno es porfiado, la gente es porfiado, el adulto mayor igual se pone medio reacio y dice, no, si me va a pasar. No, entonces hay que acudir, rápido. Y no al consultorio, hay conductas que están muy arraigadas y que probablemente se arrastran desde los tiempos en que se pensaba que de los accidentes vasculares le pasaba a la gente mayor y había pocas cosas que hacer. Pero en realidad ahora sabemos que esto le pasa a gente de cualquier edad y hay muchas cosas que hacer. Y lo fundamental, dentro de lo que no hay que hacer, es acostarse. A ver si se me pasa. Porque lo vemos, lamentablemente, cada cierto tiempo. La persona que tuvo los síntomas, estos 3 síntomas que estamos hablando, y que se dice, bueno, voy a acostar a ver si se me pasa. Y el familiar que lo vio,
bueno, acuéstate un rato a ver si se te pasa. O Claro. el vecino, ¿por qué no lo acuestan a ver si se le pasa? Ya. Y a nadie se le ocurre hacer lo principal, que es decir, bueno, llevémoslo al hospital o llamemos al SAMU. ¿ya? Claro. Esa es parte del mensaje. ¿Cómo no? Si los síntomas se iniciaron bruscamente, ya menos de 4 horas y media, tiene que consultar rápidamente. El SAMU acá hace una gran labor. Hace un rescate de los pacientes en su domicilio, hace el rescate de las personas que están en los SAPU, los consultorios. Nosotros hemos trabajado con el SAMU en esto. Ya. El SAMU es parte de esta red de la clave ACB. Sí. Y los pacientes que son atendidos por SAMU rápidamente son atendidos por médico, por neurólogo. Ya. Entonces, es muy importante ¿Cómo no? la consulta precoz. Me parece. Nos hablaban de Porvenir, Sí. nos llamaron de Puerto Sí, Natal. sí. Acá el tiempo es fundamental. Tenemos 4 horas y media, pero como tope. Este sistema ha permitido también atender pacientes de Porvenir. Ah, mira. ¿ya? ¿Cómo? Que sea A través de traslados a vía través de aérea. la aeroevacuación. Aeroevacuación, ya. Incluso tenemos pacientes de Porvenir que pudieron ser tratados con trombolisis. Ya. Y de Puerto Natales tenemos también más pacientes que de Porvenir que lograron llegar. Ellos, desde Puerto Natales, traslado vía terrestre. Pero a veces cuando la consulta es muy, muy precoz, se ha logrado llegar. Y esa vía dentro del terrestre tiempo. significa trasladarse en ambulancia, ahí lo van manteniendo, ¿no? Sí. Ya. Algo que vamos a trabajar con el nuevo hospital de Puerto Natales, Sí, sí. y que también ya lo estamos trabajando, entonces lo puedo comentar. En todo el mundo, donde existen sistemas de atención del ataque cerebral, incluso en los países desarrollados, Sí. existe el problema de que no hay especialistas en todos los hospitales. Ya. ¿eh? O sea, no es que en Europa, en Estados Unidos, ¿Cómo no? por ejemplo, para los efectos del accidente vascular, es que haya neurólogos en todos los hospitales. Hay ciudades grandes Ujú. en que los hospitales no cuentan con todos los especialistas, no cuentan con neurólogos. Y en esos hospitales se han ideado sistemas de atención, porque acá, como el tiempo es fundamental, Sí, sí. hay que actuar rápido. Y a veces el traslado significan varias horas, y Ya. eso puede significar que uno no pueda lograr tratarse. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, con el nuevo hospital que tiene escáner, ¿cierto? El nuevo hospital, el hospital Sí, sí, precioso sí, de sí. Puerto Natales, vamos a trabajar un protocolo en los Ya. próximos meses Ya. de manera de incorporar la atención del accidente vascular a través de un sistema que se llama de telemedicina, Ah, de perfecto. teleasistencia. Ya. Es decir, un paciente que tiene los síntomas y que actualmente, ¿cierto?, es enviado hacia acá rápidamente, Sí, ¿cierto? La idea es que, como va a poder hacerse escáner, es tener un sistema en que con la llamada el equipo de neurólogos pueda evaluar al paciente a través de un sistema de comunicación de audio y video, Sí. de manera de poder evaluar al paciente en conjunto, Ya. ver el escáner, ver los exámenes, ver la historia y ver si es que se puede administrar el tratamiento allá, Perfecto. ¿cierto? Eso es algo que en Chile, en regiones, no existe. Y en todo Chile hay un hospital que lo está trabajando actualmente, que es el Hospital Barros Luco, que lo trabaja con un hospital del sur de Santiago. Entonces, eso también nos va a poner pantalones largos en nuestro plan. Me parece muy bien. Así que es muy importante eso para las personas de Me Puerto Natales. parece buena noticia. Yo le agradezco mucho, doctor Gaete, que nos haya venido un poco a instruir, a educar acerca de esta materia, como son los ACV, los ACV, los accidentes cerebrovasculares, que este domingo 29, y vamos a seguir conversando sobre esta materia posteriormente en otros espacios, de lo que significa y cómo debemos resguardarnos respecto a estos accidentes. Son verdaderos, son accidentes vasculares. Esta no es la patología son las otras, pero esto viene a ser un accidente cerebrovascular, algo que es imprevisto, un accidente. Nosotros sí. tratamos de imponer el concepto así como el ataque cardíaco, ¿cierto? Que En implica, ese- bueno, ataque cardíaco es algo grave, ¿cierto? Sí. Ataque cerebral. Ataque O cerebral. sea, es algo urgente y puede ser algo muy grave. Muy bien.